Llévame contigo y vuela es el podcast creado para mujeres y hombres valientes que están decididos y comprometidos a abrir las puertas hacia el autoconocimiento. Es el podcast que te llevará a realizar un viaje por tu interior para que aprendas a cuestionar tus creencias y valores como un hábito de salud mental con el propósito de que desprendas viejas prácticas de vivir y aprendas a reescribir tu biografía humana con conciencia. Llévame contigo y vuela. Podrás reproducirlo, descargarlo y escucharlo desde la plataforma de iVoox, Spotify y Apple Podcasts. Soy Carla Zulema Ríos. Te doy la bienvenida al podcast Llévame contigo y vuela. Emprendamos juntos el vuelo hacia una gran transformación personal consciente. Episodio número 3. Escucha la voz de tu alma. En este tercer episodio, desde la visión del coaching de transformación personal, desde la psicología espiritual, vamos a conocer cuáles son las acciones que hombres y mujeres necesitamos realizar para escuchar nuestra voz interior, es decir, la voz del alma, para lograr así una gran transformación personal y lograr ser quienes hemos venido a ser en la vida. Lo que voy a comentarte a continuación, estoy plenamente segura que a más de 10 personas que escuchen este podcast les resultará muy familiar. Resulta que un día, después de sentirte con un gran agotamiento en todo tu cuerpo, de sentirte tan agotada o agotado mentalmente después de tanto pensar y con un gran cansancio que sientes en lo más profundo del alma, decides cambiar por fin tu vida. Ese día te llenas de valor y te atreves a tomar decisiones en torno a realizar nuevas rutinas, nuevas actividades, como por ejemplo pertenecer al club de las personas que se levantan a las 5 de la mañana para ir a caminar, para meditar, para orar, para correr, para ir al gimnasio. Decides también dejar de consumir alimentos que son altamente procesados y hasta de beber esas bebidas oscuras, gaseosas y también bebidas con alcohol. Decides terminar con una relación que llevabas muchos años y que estaba ya desgastada. Decides dejar de hacer lo que no te gusta. Decides ponerte en el primer lugar de la lista de esas personas a las que quieres amar. Estás decidido o decidida a cambiar tu vida. Sin embargo, falta un ingrediente muy importante: reconocer cuáles son tus necesidades y comprometerte con tus necesidades para ser cumplidas. Mientras tanto, lo anterior no deja de ser más que un deseo que dura, por cierto, muy poquitas horas, semanas y probablemente hasta meses. Se hace presente entonces esa resistencia mental que nos hace creer que esas decisiones que tomamos van en contra de nuestra propia naturaleza y de lo que realmente podemos hacer y lograr en la vida. Es la loca de la casa, la mente, que nos empieza a sabotear y empezamos a creer toda la narrativa que nos cuenta al oído diciéndonos que no podemos,
que no hay tiempo para realizar esas actividades y ser una mejor persona, que eso que nos proponemos realizar es muy difícil. La loca de la casa nos empieza a decir que no es posible que nos levantemos temprano y que hagamos un pequeño esfuerzo, que ese esfuerzo lo pospongamos y lo hagamos hasta el día de mañana. Así es el ego, suele engancharnos y también engañarnos muy feo. Los mensajes de la mente entonces nos golpean, son totalmente contundentes y abrumadores. Dejamos, soltamos y abandonamos lo que en algún momento decidimos hacer porque nunca hicimos un compromiso consciente con nosotros o con nosotras mismas. Por ese motivo nos traicionamos, porque nuestras acciones están basadas solamente en deseos. No hemos podido reconocer cuáles son las necesidades legítimas. No hemos podido escuchar la voz de nuestra alma. Pocas veces nos detenemos a observar, a conocer nuestras necesidades y es así como nos estancamos en la vida. Como hombres y mujeres dejamos de volar. Pero ¿te has preguntado también en alguna ocasión por qué nos estancamos en la vida? ¿Por qué nos abandonamos con tanta facilidad? ¿Por qué hombres y mujeres nos traicionamos a nosotras o a nosotros mismos? ¿Por qué la mayoría de las veces las personas estamos tratando de alcanzar las expectativas de todas las personas que nos rodean? ¿Por qué tratamos de cubrir las necesidades de todas esas personas y cumplir con sus deseos, olvidándonos por completo de nosotros o de nosotras mismas? La respuesta es muy sencilla, porque nos hemos dejado de escuchar, porque hemos dejado de escuchar la voz del alma. Escuchar la voz del alma nos obliga a cuestionarnos cada una de nuestras creencias, esas creencias que hemos heredado de nuestro clan familiar, incluso de la sociedad, creencias que también hemos hecho nuestras en el momento en que estábamos estudiando en algún nivel educativo, al momento de asistir a una congregación, a practicar alguna religión. Hemos pocas veces dedicado tiempo a observar nuestras convicciones, incluso todo aquello que estamos suponiendo, que nos contamos acerca de nuestra propia vida y que con gran osadía hasta suponemos acerca de la vida de las demás personas. Escuchar la voz del alma es entonces observar también sus noches oscuras, esos momentos difíciles en que nuestro cuerpo se cimbra. Es ver y aceptar nuestra propia sombra, aquello que definitivamente no podemos aceptar de los demás porque esas personas son nuestro propio espejo. Nos reflejan eso que todavía no hemos aceptado de nosotros mismos, porque no nos hemos podido reconocer como personas totalmente imperfectas. Dejamos de volar porque nos hemos estancado al basar nuestra vida en el miedo. Cuando actuamos desde el miedo, ninguna persona le es posible fluir en la vida. Es como si el freno de mano de un automóvil estuviera activado. No tenemos claro
¿Qué es lo que tenemos que hacer en la vida para seguir avanzando en nuestro propio viaje, en nuestro propio vuelo? El miedo es una vibración energética muy baja y esta vibración hace que hombres y mujeres nos estanquemos en la vida. Desde pequeños, nuestra madre, nuestro padre y todas las demás figuras afectivas importantes durante nuestra infancia nos hacían sentir profundamente mal cuando nos equivocábamos y nos creímos desde niños, desde niñas, que todo lo que hacíamos estaba mal hecho. Nos desvivimos entonces buscando la manera de hacer todo lo que los adultos de nuestra vida nos pedían y nos desgastábamos enormemente tratando de hacer las cosas bien hecho y a la primera, por cierto, excelente o perfecto, pero nunca mal. No teníamos permiso a nuestra corta edad de equivocarnos y nos creímos lo que todos los adultos de nuestra vida nos decían. Nos olvidamos entonces poco a poquito de nosotros mismos, de nosotras mismas, de nuestro ser esencial, fundamentalmente por dos razones de todo ser humano: sentirnos amados y pertenecer. Poco a poco dejamos de ser entonces nosotros mismos, nosotras mismas, sin darnos cuenta, sin ser consciente de ello. Los demás han controlado nuestra vida. Nos han controlado a través del miedo, el gobierno, nuestra madre, nuestro padre. En la escuela, los y las docentes, las religiones también nos han controlado a través del miedo. Pero basta con aprender a escuchar la voz del alma, abrir los oídos a la conciencia y sobre todo tocar nuestro corazón para actuar con amor. Pero ¿cómo saber entonces si el miedo aún nos sigue controlando o si es la energía del amor puro e incondicional el que nos está llevando a actuar según la voz de nuestra alma? ¿Cómo salir de ese círculo vicioso al que el miedo nos lleva una y otra vez? Cuando las personas no escuchamos la voz del alma, cuando no hacemos un alto en el camino y no nos hacemos conscientes de lo que nos pasa, es el miedo que nos tiene secuestrados. Nos sentimos entonces estancados o estancadas, cansados, enfadados, desganados, desmotivados, aburridos, tristes, abrumados. Y hasta nos da lo mismo ya lo que suceda a nuestro alrededor, incluso lo que nos suceda a nosotros mismos. Y nos sentimos con una gran impotencia por no poder avanzar, por no poder volar con libertad. Ninguna de estas emociones aporta a nuestra vida si no somos conscientes de ello. Cuando actuamos entonces desde el miedo, estamos totalmente compitiendo con las demás personas. Escúchame bien. Cuando actuamos desde el miedo, las personas estamos compitiendo constantemente con las demás personas porque tenemos miedo a no ser suficientes, porque estamos bajo el miedo, siempre estamos criticando lo que la otra persona hace. Hacemos las cosas por los demás sintiendo que nos estamos sacrificando. Sentimos la peor de las emociones que según el libro de la Biblia existe. Sentimos envidia cuando tenemos miedo.
porque no queremos que el otro tenga lo que tiene. Y tristemente existen personas que hacen todo lo posible por apagar la luz de los demás mediante los chismes, las injurias o mentiras, incluso hasta hacerlos quedar mal y hasta tropezar. Cuando actuamos desde el miedo, nos convertimos también en personas muy perfeccionistas, porque en el fondo tenemos miedo a que nos rechacen, a que nos abandonen, a ser humillados, incluso a ser criticados. También nos volvemos personas muy rígidas y tristemente hasta personas que podemos ejercer la violencia en toda o en todo su esplendor, ya sea de manera activa a través de los gritos, con golpes, y la violencia pasiva a través del abuso psicológico, haciéndole creer y haciéndole sentir a la otra persona que no es suficiente, pisando su autoestima. Más adelante, en otro episodio, quiero profundizar acerca de estos tipos de violencia. En conclusión, por miedo hemos dejado de ser nosotras o nosotros mismos. Por miedo a no ser amados, por miedo a no ser aceptadas, por esas figuras afectivas más cercanas a nosotros. Sin ser conscientes, incluso en el ámbito familiar, hemos hecho tantas cosas para ser la niña o el niño bonito y obediente. En la pareja, para ser la media naranja de nuestra pareja. Para ser la madre o el padre perfecto. Y en ese ámbito familiar, hasta para ser la nuera o el yerno consentido, para ser aceptado en ese clan familiar. O en el ámbito escolar, profesional y laboral, para ser reconocido por nuestras propias autoridades. A continuación, quiero que te quedes con las siguientes herramientas de vida que te ayudarán a dar frente al miedo y a salir de ese estancamiento en el que probablemente te puedas encontrar hoy día. Te invito a reconocer cuáles son esas áreas en las que actualmente te sientes estancado o estancada a causa del miedo. Escríbelas. Atrévete e intenta hacer aquello que tanto has querido hacer en la vida. Haz una lista de esas cosas que has querido hacer y que por miedo no las has hecho. Sé creativo e imagina qué puedes hacer para lograr eso que hace muchísimo tiempo has venido postergando. Observa de qué personas estás rodeado, de qué personas estás rodeada. ¿Son personas proactivas? ¿Son personas propositivas con una gran actitud positiva que te invitan, que te inspiran o que te motivan a ser cada día una mejor persona? Es importante que observes tus rutinas, que observes tus hábitos y te animes a salir de la zona de confort. Reinvéntate, administra tu tiempo de una mejor manera y deja de hacer aquello que no es importante. Aprende a delegar y a confiar en las otras personas. Deja de quejarte, porque la queja no te responsabiliza. La queja te aleja de aquello que realmente quieres en la vida. Finalmente, quiero que reflexiones qué es lo que le da sentido a tu vida. Observa todas las actividades diarias que realizas y mira si realmente estas actividades
dan sentido a tu vida, si te hacen realmente sentirte vivo, sentirte viva, si te generan una gran vibración y una vibra positiva y sobre todo que te invitan a gozar la vida en total plenitud. Es importante entonces que reconozcamos también cuando nuestro cuerpo está cansado. Es importante que escuchemos la voz del alma, porque nuestro cuerpo empieza a mandarnos pequeñas alertas, a pequeños gritos y decirnos que es importante que hagamos un alto en el camino, y empieza a mostrarnos síntomas hasta finalmente llegar a una enfermedad. La mente se agota de tanto estrés, de tantos pensamientos aflictivos y negativos que viajan diariamente por sus vías neuronales. Nos hemos alejado de nuestro ser esencial y tal vez muchos hasta se han olvidado de quiénes son. Todo realmente, créeme, tiene un tiempo divino, un tiempo para que eso que tanto deseas se cumpla, que tanto necesitas. Y sin duda alguna, llega el momento en que nuestra alma nos lleva por el camino que debemos de recorrer y finalmente dejamos de ser esos peregrinos en la vida. Por otra parte, cuando las personas actuamos desde el amor, no del miedo, desde la energía del amor, que es la esencia de todo ser humano, entonces las personas nos mostramos cooperativas y colaboramos con los demás. Y toda ocasión es una buena experiencia para que podamos nosotros retroalimentar eso que nos pasó, eso que nos tocó vivir para ser una mejor persona en la vida. Y cuando estamos funcionando desde la energía del amor, empezamos a fluir con la vida porque confiamos primeramente en Dios y segundo, en nuestra gran fuerza interior. Seguimos manteniendo incluso nuestra gran capacidad de asombro. Nos maravillamos y admiramos todo cuanto podemos contemplar y sobre todo, somos personas agradecidas. Vamos entonces por el camino de la excelencia. Vamos haciendo esfuerzos diarios por convertirnos en esa mejor versión de nosotros mismos, siempre con mucho amor, con mucha paciencia, escuchándonos y con mucha flexibilidad por si acaso tenemos que retomar en algún momento otro camino para llegar a cumplir nuestros objetivos personales, ya que estos objetivos personales, estas experiencias de la vida, las que sean, nos llevan a pulir nuestro carácter y nuestro espíritu. Cuando actuamos desde el amor, podemos lograr todo lo que te he comentado. Y es así como hombres y mujeres podemos escuchar la voz del alma y lograr una gran paz interior. ¿Qué te parece si hacemos otra pausa en este momento para reflexionar, para preguntar a nuestra alma lo siguiente? ¿Qué es lo mejor de ser yo misma, de ser yo mismo? Soy una persona valiente y empoderada cuando decido hacer qué en la vida. Visualizo mi ser, me visualizo como una persona en el futuro haciendo y sintiéndome de qué manera. Quiero, decido y me comprometo a vivir la vida de esta manera. Estas reflexiones, sin duda alguna, te ayudarán a escuchar la voz del alma. El propósito de nuestra alma entonces se empieza a cumplir cuando nos miramos con amor,
cuando nos aceptamos tal cual somos, cuando escuchamos lo que nuestro niño o nuestra niña interior necesita sanar, necesita curar, cuando dejamos de hacer válidas las expectativas de los demás, incluso las expectativas de nosotros mismos por querer encajar a fuerza en la vida de las demás personas. Cuando ya no nos da miedo mostrar nuestra propia esencia. Es decir, cuando nos mostramos a veces hasta vulnerables porque realmente eso es lo que somos en determinado momento de la vida, sin poses, sin máscaras. Y aprendemos a dar respuesta a nosotros mismos y a las demás personas cuando nos preguntan, ¿estás enojada? ¿Estás enojado? Y una gran madurez emocional es cuando nosotros decimos, sí, a veces. ¿Eres una persona egoísta? A veces nos preguntan. Y aceptar nuestra propia sombra y quienes somos es contestar, sí, a veces me comporto como una persona egoísta. A veces también soy una persona generosa. Nos mostramos entonces al mundo como somos, a veces alegres, a veces tristes, a veces serenos, otras veces enojados o enojadas, porque así somos todos, porque hay una dualidad. Somos las dos caras de una sola moneda. Finalmente, para finalizar este podcast, este tercer episodio, cuando las personas logramos amarnos, nos gustamos, nos sentimos cómodos con nosotras o con nosotros mismos, como cuando te pones un traje o un vestido que está hecho a tu medida. Nos cuidamos, aprendemos a escucharnos y a respetar nuestro cuerpo, a hablarnos bonito. Y algo muy importante, dejamos de hacer las cosas por agradar a los demás. Cuando nos empezamos a amar y a gustar, hacemos las cosas para nosotros mismos. Y en automático, al tratarnos con amor, con cuidado y con respeto, también lo hacemos por las demás personas que están a nuestro alrededor. Cuando logramos amarnos, aceptamos entonces transformar nuestra vida de manera consciente y también muy paciente, reconociendo que así esa hermosa mariposa tuvo que pasar por un largo proceso de transformación para abrir sus alas y volar. De esa manera también, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, habremos de vivir nuestro propio proceso de transformación personal. Habremos de estar consciente de escuchar la voz de nuestra alma, de ser ese observador de nuestra propia vida, pero también ese arquitecto de nuestro propio destino. Te agradezco por acompañarme en este episodio. Les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que estén enterados o enteradas de cuándo pueden escuchar el nuevo episodio de Llévame contigo y vuela. Deja tus comentarios en la plataforma del podcast que tú utilices. ¿Cuál plataforma de audio utilizas? En esa, deja tus comentarios. Te pido que des like al episodio porque de esta manera me ayudarás a mantener este canal activo. Comparte esta información de valor con tus familiares y amigos. Me encantará, por cierto, leer todos tus comentarios y que me compartas qué te dejó este episodio, qué aprendiste, qué has decidido hacer el día de hoy para transformar tu vida,
para dejar el miedo atrás y empezar a escuchar la voz de tu alma. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia para futuros episodios, escríbeme. Recuerda siempre, haz lo máximo que puedas cada día de tu vida. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela.